El Medio Oriente está en efervescencia. Dentro está el Islam. Es hora de disipar mitos y conceptos erróneos generalizados sobre esta importante religión y de ver lo que dice la Biblia sobre el Islam y el futuro del mundo. Desde los días de las cruzadas, la religión no había desempeñado un papel tan crucial en los asuntos mundiales. Desde Marruecos hasta Indonesia, el Islam está resurgiendo como una fuerza política y religiosa que no puede ser ignorada. Los musulmanes están reafirmando su fe, cultural, espiritual y políticamente. Dios puede estar muerto en Occidente, comentó un observador, pero está muy vivo en Medio Oriente. Pocos temas han creado tantos malentendidos en el mundo occidental como el del Islam. La mayoría de los occidentales no empiezan a comprender la religión y la cultura de esa importante fe. Sin embargo, pocos temas son tan vitales de entender durante este trascendental último cuarto del siglo XX. Los musulmanes son muy conscientes de cómo los representan los caricaturistas occidentales, cómo los retrata Hollywood, cómo los occidentales escriben sobre ellos. El estereotipo exagerado y engañoso del camellero con túnica y nariz aguileña es bien conocido y ampliamente resentido en todo el Medio Oriente. Para llenar este vacío publicamos este artículo para nuestros lectores. Los acontecimientos en el mundo musulmán se interpretan con demasiada frecuencia a través de ojos occidentales. Los observadores occidentales a menudo imponen sus propias nociones preconcebidas sobre los acontecimientos allí y los interpretan según criterios occidentales. Ven la religión desde el punto de vista de su propia experiencia limitada. Aquí reside la raíz del grave malentendido que Occidente tiene del mundo musulmán. Para comprender adecuadamente el mundo musulmán es necesario ponerse en el lugar de los musulmanes, pensar en términos musulmanes, ver el mundo a través de ojos musulmanes. Desde esa perspectiva, uno puede comenzar a adquirir una visión más profunda del Islam y su papel en los acontecimientos mundiales de hoy. Hace un siglo, cuando Gran Bretaña luchaba con problemas difíciles en Egipto y Sudán, el primer ministro Gladstone consideró prudente estudiar el Corán, el libro sagrado del Islam. Solo así, afirmó, podría llegar realmente a conocer al pueblo y la fe con la que luchaba. A pesar de los resultados cuestionables de sus políticas en Medio Oriente, Gladstone al menos había comprendido en principio la importancia de ver el mundo musulmán desde el punto de vista adecuado, desde el ajuste de cámara adecuado. También es hora de comprender lo que dice la Biblia sobre la fe musulmana y sobre el significado de los acontecimientos en el mundo musulmán, ahora y en los años tumultuosos que se avecinan. Entender primero la importancia del Islam como fuerza mundial contemporánea. El Islam es una fe global. Hoy en día, 1 de cada 6 personas en el mundo, unos 800 millones de personas en más de 75 países, es musulmana. El Islam es la más joven de las principales religiones del mundo, fundada 6 siglos después de Jesús y casi 12 siglos después de Buda. También es una de las religiones más populares del mundo, posiblemente la fe de más rápido crecimiento en el mundo. En el África subsahariana se informa que el Islam está ganando 10 veces más conversos que el cristianismo tradicional. También es importante comprender que no todos los árabes son musulmanes. Alrededor del 10% son cristianos. Ni todos los musulmanes son árabes. Introducido entre los árabes en el siglo VII, el Islam se extendió rápidamente por todo Oriente Medio, el norte de África y el sur de Asia. Varios millones de no árabes se sumaron al Islam. Al cabo de un siglo, el Islam controlaba un imperio más vasto que el de Roma o Alejandro Magno. El Islam significa muchas cosas para muchos musulmanes. Literalmente, Islam significa sumisión a Alá. Un musulmán es alguien que se somete. Los musulmanes, sin embargo, tienen diferentes ideas sobre su fe según su clase social, educación, tendencias políticas y antecedentes culturales. Al igual que otras religiones, el Islam se ha fragmentado a lo largo de los siglos debido a disputas y desacuerdos teológicos. Hoy en día, el Islam está dividido en 2 ramas principales: los grupos
suní y chií. Estas dos ramas resultaron de un cisma importante sobre la cuestión de quién debería suceder en el liderazgo musulmán tras la muerte del profeta Mahoma, el fundador de la religión, en el año 632 después de Cristo. La corriente principal del Islam sunita, que representa casi el 90% de todos los musulmanes, está dividida en 4 escuelas de interpretación. En cambio, el 10% de todos los musulmanes que son chiitas, ubicados principalmente en Irán, Irak, Yemen y Omán, están divididos en docenas de sectas, subsectas y ramas, algunas de las cuales son consideradas heréticas por los musulmanes suníes. La larga búsqueda de siglos de unidad islámica sigue siendo un sueño lejano debido en gran parte a la falta de un liderazgo efectivo. Por tanto, es difícil generalizar sobre el Islam como si fuera un bloque único y coherente. Sin embargo, todos los musulmanes comparten ciertas creencias y puntos de vista básicos. El primero y más importante es su credo de una sola frase llamado Shahada. No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. La recitación solemne de esta confesión de fe, 8 palabras en árabe, es el único requisito para convertirse en musulmán. Según la creencia musulmana, un arcángel, Gabriel, descendió hasta Mahoma por primera vez en el año 610 después de Cristo y le impartió la sabiduría del Corán. Al principio, Mahoma temió volverse loco o estar poseído por un espíritu maligno, pero pronto se convenció de que su llamado verdaderamente provenía de Dios. Los musulmanes consideran los 114 suras o capítulos del Corán como la palabra literal de Dios, que reemplaza todas las revelaciones anteriores, incluida la Biblia, y corrige los supuestos errores que se habían deslizado en el cristianismo y el judaísmo. En longitud, el Corán es algo más corto que el Nuevo Testamento. Mahoma sostuvo que judíos y cristianos habían estado adorando a Alá todo el tiempo, pero con un nombre diferente. El Corán reconoce a Adán, Noé, Abraham, Moisés, Jesús y otras personalidades bíblicas como profetas genuinos a través de quienes Dios habló. El linaje familiar de Mahoma se remonta a Abraham a través del nieto del patriarca Kedar, hijo de Ismael, Génesis 25:13. Los musulmanes, sin embargo, consideran a Mahoma como el más grande y el último, o sello, de los profetas. Los musulmanes niegan la divinidad de Jesús, así como su crucifixión y resurrección. Blasfeman los que dicen, Dios es Cristo, hijo de María, afirma el Corán. A pesar de la alta posición que otorgan a Mahoma, los musulmanes no lo veneran como un ser divino. Se sienten ofendidos por ser llamados mahometanos, sintiendo que ese término implica que adoran a Mahoma. Además del Corán, la mayoría de los musulmanes también prestan atención a la Sunna, las tradiciones de lo que hizo Mahoma, y los hadices, las tradiciones de lo que dijo. En comparación con otras religiones, el Islam está poco organizado. No existe una jerarquía institucional formal de autoridad, ni papa ni cardenales musulmanes, ni una sede mundial centralizada, como el Vaticano. Los ulemas, mulás, mujtahids o ayatolás, como se los llama a los eruditos y maestros islámicos, son los más parecidos que tienen los musulmanes a un clero religioso. Para ver el mundo a través de los ojos musulmanes es necesario comprender que para la gran mayoría de los musulmanes el Islam es una forma de vida. Muchos occidentales, para quienes la religión significa simplemente asistir a los servicios religiosos durante 1 o 2 horas los domingos, simplemente no pueden comprender la naturaleza omnipresente de la fe islámica en las vidas de sus seguidores. La mayoría de los occidentales hace mucho que abandonaron el desafío de vivir realmente la fe que profesan. El Islam, sin embargo, es central en todos los aspectos de la vida de un musulmán. Está lejos de ser una religión del tipo de ir a una mezquita los viernes. El musulmán medio toma en serio el Corán,
se esfuerza diligentemente por obedecer sus preceptos. El Islam guía el pensamiento y la acción en un grado prácticamente sin paralelo en Occidente. La religión y la vida son inseparables. Los visitantes occidentales a los países islámicos a menudo cometen el error de suponer que debido a que muchos musulmanes de clase alta hablan lenguas europeas, visten como occidentales y pueden haber sido educados en Occidente, también han adoptado actitudes occidentales hacia la religión. No es así. La inmensa mayoría de los musulmanes de todas las clases y procedencias rezan diligentemente hacia la ciudad santa de la Meca 5 veces al día. El viernes, los musulmanes celebran un día especial de oración pública en la mezquita. Durante todo el mes sagrado del Ramadán, el 9º mes del año musulmán, los musulmanes se abstienen de comer y beber desde el amanecer, tan pronto como se puede distinguir un hilo blanco de uno negro, hasta el anochecer. También se espera que los musulmanes realicen un hajj o peregrinación a la Meca sagrada al menos una vez en su vida, si tienen capacidad financiera y física. Dar limosna a los pobres, a los ancianos y a los huérfanos es también una obligación para con los musulmanes. Se aplica un impuesto zakat anual del 2,5% sobre los activos totales. Además de estas importantes directivas, el Corán prohíbe comer carne de cerdo, beber alcohol y jugar. Sin embargo, en los círculos musulmanes más liberales, estas observancias particulares suelen ser relajadas. Pero el Islam es mucho más que un conjunto de prácticas rituales prescritas. El Corán contiene preceptos seculares y religiosos detallados. Establece normas para una amplia gama de relaciones personales, sociales, económicas y políticas, y tanto de derecho civil como penal. Esto hace que sea prácticamente imposible limitar el Islam únicamente a cuestiones espirituales. En el mundo islámico se desconoce la separación entre Iglesia y Estado. Desde sus inicios, el Islam ha sido una religión de Estado. No se hace ninguna distinción entre Dios y César, como lo explicó Jesús en Mateo 22:21. Por supuesto, el gobierno revolucionario islámico de Irán es muy diferente del gobierno de Arabia Saudita. Esto, a su vez, es diferente del de Egipto, Pakistán o Libia. Los gobiernos musulmanes van desde monarquías semifeudales hasta democracias parlamentarias. Pero independientemente de estas diferencias, no hay duda entre los musulmanes de que la religión y el gobierno son, y deberían ser, inseparables. Hablar de un país musulmán secular generalmente se considera una contradicción en los términos. El fracaso final del intento del Shah de establecer un Estado al estilo occidental en Irán, ignorando el papel de los mulás, se atribuye en parte a esta visión musulmana profundamente arraigada de la necesidad de una unión entre la Iglesia y el Estado. Los musulmanes ven al gobierno como un vehículo importante para lograr el bien en este mundo, mucho más que entre los cristianos profesantes, cuya esperanza a menudo reside principalmente en una próxima vida. Los musulmanes están comprometidos con la monumental misión de tomar la historia en sus manos y darle forma a lo que debe ser. Los musulmanes creen que la realización del bien es posible en este mundo. Generalmente no ven esta vida como una prueba cargada de pruebas y dolores por la que los fieles deben pasar laboriosamente para alcanzar la salvación, en el más allá. En cambio, el Corán establece un orden social y legal destinado a la felicidad, la prosperidad y el bienestar aquí y ahora. Esto no quiere decir que los musulmanes no crean también en una vida futura. El castigo en el infierno o la recompensa en el paraíso se describen vívidamente en el Corán. Uno de los aspectos más publicitados de la vida musulmana es el estricto código de justicia coránico, vigente en un número cada vez mayor de países musulmanes. La Sharia o ley canónica coránica ha sido condenada en Occidente como cruel y bárbara. La severidad del castigo coránico sorprende a la mayoría de los occidentales. Por robo habitual, la pena puede ser la pérdida de una mano.
por sexo prematrimonial, 100 latigazos en público. Por acusación falsa, 80 latigazos. A la mayoría de los musulmanes, sin embargo, les preocupan poco las reacciones de Occidente. El Corán sanciona la ley Sharia y eso es suficiente. Además, los musulmanes leen a diario sobre la creciente tasa de criminalidad en la permisiva sociedad occidental. ¿Cómo puede criticarnos un Occidente asolado por el crimen? Ellos preguntan. Los países musulmanes tienen tasas de criminalidad considerablemente más bajas que la mayoría de los países occidentales. También señalan que la ley islámica Sharia de ojo por ojo no es muy diferente de aquellas leyes civiles y penales del Antiguo Testamento dadas por Dios al antiguo Israel. Ver Éxodo del 21 al 23. Los musulmanes también señalan que en sus países, a diferencia del occidente decadente, la gravedad del pecado todavía se reconoce y se trata en consecuencia. Hay que reconocer otro punto. Como muchos occidentales, muchos musulmanes se han sentido horrorizados por los juicios y ejecuciones que han tenido lugar en Irán bajo el régimen de Jomeini. Señalan que esos juicios y ejecuciones no son un fiel reflejo del Islam, sino que están asociados con la agitación política de ese país. Los musulmanes también observan que la toma de rehenes, especialmente los diplomáticos, están claramente prohibida por la tradición islámica. No rompo tratados ni hago prisioneros a enviados, insistió una vez Mohammed. Muchos musulmanes ven las acciones del régimen de Jomeini a este respecto como una vergüenza y una degradación del Islam ante el mundo. En realidad, el Corán especifica limitaciones estrictas al poder de los tribunales religiosos musulmanes. Las personas acusadas se consideran inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. Además, los estándares de prueba son tan exigentes que rara vez se pueden aplicar castigos severos ampliamente publicitados en Occidente. En el caso de adulterio, castigado con la muerte en algunos países musulmanes, se necesitan 4 testigos presenciales reales para ser declarado culpable. Otra pregunta que se plantea a menudo en Occidente es si el Islam puede adaptarse con éxito a una sociedad tecnológica moderna. Esta pregunta casi siempre la hacen los no musulmanes. Los propios musulmanes no ven al Islam como ninguna barrera a la vida moderna. Creen que el Islam se adapta a todos los tiempos y culturas. Los musulmanes a menudo se sorprenden sinceramente de que se plantee siquiera una pregunta así. Miremos esta cuestión a través de ojos musulmanes. Ninguna lectura del Corán podría jamás producir la noción de que el Islam es reaccionario o está adaptado solo a una sociedad primitiva del desierto. El desarrollo y el cambio no son contrarios al espíritu del Islam. De hecho, en el Corán se hace mucho hincapié en la búsqueda del conocimiento y la conveniencia del progreso. ¿A qué se debe entonces la controversia sobre si el Islam puede seguir el ritmo de los tiempos modernos? El Islam en sí no se opone a la tecnología y la industria, pero muchos musulmanes han llegado a reconocer el peligro de poner demasiado énfasis en la tecnología y en el progreso en el sentido occidental. Como lo expresó un funcionario del gobierno egipcio, el Islam no está en contra de la modernización, pero cuando la modernización apunta a satisfacer solo necesidades materiales sin tener en cuenta las cuestiones morales, siempre termina rompiendo la estructura de la sociedad. Los musulmanes sostienen que la ciencia y la tecnología han socavado la fe en la religión en Occidente. Si se aplica incorrectamente, temen que pueda afectar la fe en Alá. Hablar de la incapacidad del Islam para adaptarse a la modernidad suele basarse en definiciones y conceptos occidentales de modernización y progreso. Los musulmanes dicen que la modernización no tiene por qué significar occidentalización y secularización. Algunos musulmanes han comentado, medio en broma y medio en serio, que si Occidente representa la ola del futuro, es mejor permanecer estancado en el pasado. La mayoría de los musulmanes no quieren volver a algún tipo de configuración islámica medieval.
Quieren progreso, pero quieren proceder con cautela, eligiendo lo adecuado y rechazando lo perjudicial. De esta manera, esperan evitar cosechar los frutos amargos que consideran resultado del vertiginoso ritmo de modernización en Occidente. Como advirtió el rey Khalid de Arabia Saudita en un discurso a los peregrinos en la Meca el año pasado, nosotros, los musulmanes, cuanto más nos aferremos a estos eminentes ideales, mejores serán nuestras perspectivas de levantarnos y poner al mundo bajo nuestro control. Por otro lado, cuanto más nos alejemos de nuestra fe, más rápido sucumbimos a factores de decadencia y comenzamos a sufrir males políticos y sociales, y eventualmente somos presa fácil de los enemigos del Islam. Así como los musulmanes están desilusionados con el materialismo de Occidente, también deploran la alternativa comunista. Sin embargo, no es la naturaleza dictatorial y unipartidista del Estado comunista lo que principalmente objetan. Muchos países musulmanes son esencialmente estados de partido único. Los musulmanes preguntan a menudo, ¿cómo puede haber otros partidos además del Partido de los Justos? Lo que detestan es el ateísmo del marxismo. No es ningún secreto entre los musulmanes que el Islam ha sido reprimido en la Unión Soviética durante el último medio siglo. ¿Quién puede ser culpable de un mal mayor, pregunta el Corán, que aquel que prohíbe que el nombre de Alá sea glorificado en sus mezquitas y busca provocar su ruina? Los países musulmanes pueden cultivar relaciones con la Unión Soviética con miras a obtener diversos beneficios materiales, como la ayuda armamentista, pero no se hacen ilusiones en lo que respecta a la filosofía y el sistema del comunismo en sí. Los estados islámicos son abrumadoramente anticomunistas. Otro punto delicado para los musulmanes es el concepto occidental del papel de la mujer en la sociedad islámica. Muchos occidentales saben, por ejemplo, que las mujeres en la ultraortodoxa Arabia Saudita no conducen automóviles. También conocen el tan publicitado velo y el chador, la prenda negra de pies a cabeza que usan las mujeres en Irán. Lo que los musulmanes desean que los occidentales también comprendan es que las tradiciones o costumbres de un país de Oriente Medio no son necesariamente representativas de todas las mujeres musulmanas, ni necesariamente parte del Islam. A medida que el Islam se extendió desde su lugar de nacimiento en la península arábiga, las costumbres de los pueblos conquistados o convertidos a menudo se entrelazaron con las prácticas establecidas en el Corán. El chador, por ejemplo, es una vestimenta tradicional iraní, no requerida específicamente por el Corán. El Corán solo especifica la modestia, que puede interpretarse de muchas maneras. De hecho, muchas mujeres iraníes prefieren usar el chador. El velo tampoco es un requisito del Corán. Se introdujo durante el periodo de dominación turca otomana en Medio Oriente a partir del siglo XV después de Cristo, más de 800 años después de Mahoma. Un número cada vez mayor de mujeres jóvenes en todo el Medio Oriente se ponen el velo y se cubren con túnicas tradicionales hasta el suelo, para consternación de muchas de sus madres progresistas que lucharon por la libertad de usar faldas cortas. Para muchas de estas jóvenes representa un rechazo de los conceptos occidentales de feminidad y no se basa en absoluto en la religión. De hecho, Mahoma mejoró significativamente el estatus de las mujeres, otorgándoles mayor honor que la mayoría de las sociedades de su tiempo. Oh hombres, respetad a las mujeres que os han dado a luz, advierte el Corán. A las mujeres musulmanas se les otorgaron derechos civiles y de propiedad, un paso revolucionario en el mundo árabe. Los hombres, sin embargo, todavía son considerados un grado por encima de las mujeres. Finalmente, la práctica de la poligamia no ha sido tan generalizada como comúnmente se piensa en Occidente. Pocos musulmanes tienen más de una esposa a pesar de que el Corán permite 4, si el marido puede permitírselas y tratarlas sin parcialidad. También es importante comprender cómo ven los musulmanes el cristianismo y el judaísmo.
Los musulmanes tienen muchos conceptos erróneos sobre estas dos religiones. Sin embargo, en un aspecto no hay que culpar a los musulmanes. Los musulmanes, por ejemplo, ven la virtual aceptación por parte de las naciones occidentales de las películas pornográficas, el alcohol, las drogas, el sexo ilícito, el rock ácido, la criminalidad creciente, etc. Sin embargo, estas son sociedades supuestamente cristianas. Para un musulmán que ve la religión como una forma de vida, esto es realmente una paradoja. ¿Cómo se pueden reconciliar estos males rampantes con las enseñanzas de Cristo? La respuesta simple, por supuesto, es que no pueden reconciliarse porque representan un rechazo total de las enseñanzas de Cristo. Muchos musulmanes simplemente no se dan cuenta de que la mayoría de los cristianos occidentales solo profesan esa fe, no la practican. Otros musulmanes consideran a los occidentales una especie de paganos. Cuando se trata de cuestiones doctrinales, los musulmanes están especialmente consternados por el culto cristiano al triple Dios. Esta es una referencia a la Trinidad, que los musulmanes consideran rayana en el politeísmo y el sacrilegio. La veneración católica de María también es concebida como idolatría por los musulmanes. Aquí, los musulmanes cometen el mismo error que los occidentales cuando ven el velo como un requisito coránico. Como generalmente nunca han leído el Nuevo Testamento por sí mismos, los musulmanes no se dan cuenta de que la doctrina de la Trinidad nunca fue enseñada por Cristo o los apóstoles, que no se encuentra en ninguna parte de la Biblia, que en realidad tiene sus raíces en el antiguo paganismo, que fue más tarde absorbido por el cristianismo profeso. Los musulmanes, en su mayor parte, nunca han encontrado el verdadero cristianismo de la Biblia. Sin embargo, en general, la actitud musulmana hacia el cristianismo y el judaísmo no es inherentemente hostil. Mahoma llamó a los cristianos y judíos el pueblo del libro y les concedió un estatus y un trato especiales. El Islam también permite el matrimonio con cristianos y judíos. Muchos lectores occidentales reconocerán que la actitud musulmana hacia la religión como forma de vida es en realidad mucho más cercana a la actitud que Jesucristo y los apóstoles pretendían que tuvieran los verdaderos cristianos hacia la Santa Biblia. La Biblia a menudo se refiere al cristianismo verdadero como el camino. Hechos 18, 25 y 26, 19, 9 y 23, 22, 4, etc. Doctrinalmente, por supuesto, el Islam difiere del cristianismo en aspectos demasiado numerosos para detallarlos dentro del alcance de este artículo. El primero y más importante es el rechazo por parte del Islam de Jesús como el Hijo encarnado de Dios, de su crucifixión y resurrección y del perdón y la salvación a través de él. El apóstol Pedro no dejó lugar a compromisos en este punto. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Hechos 4:12. En vista de la naturaleza central de este punto para el cristianismo, el estricto monoteísmo del Islam hace imposible cualquier esperanza de una eventual conciliación entre las dos religiones. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre el futuro del Islam? El Nuevo Testamento de la Biblia se completó más de 500 años antes del nacimiento de Mahoma. Sin embargo, la Biblia no ignora el futuro del Islam. La profecía bíblica revela el inminente surgimiento de una confederación árabe musulmana en el Medio Oriente. Y la profecía se hace referencia a él como el Rey del Sur, Daniel 11:40. Esta confederación desempeñará un papel crucial en los acontecimientos del fin de los tiempos. En el regreso profetizado de Jesús a esta tierra en este momento crítico de la historia para salvar a la humanidad de la autodestrucción, ver Mateo 24:22, y marcar el conocimiento de un gobierno milenario de paz y prosperidad, el gobierno de Dios se establecerá sobre toda la tierra. Todas las naciones se someterán a él. La Iglesia y el Estado estarán unidos bajo su gobierno. Habrá una Iglesia, un Dios, una religión, un gobierno supremo. Apocalipsis 19:16. Muchos musulmanes suníes esperan con ansias este mismo acontecimiento, pero creen que Jesús descenderá a Damasco, no a Jerusalén, como declara la Biblia en Zacarías 14.
Los musulmanes chiitas también esperan con ansias el regreso de un Mesías o Mahdi, aunque no de Jesús, en un futuro próximo. La confusión religiosa llegará a su fin para siempre. Todos los ojos estarán abiertos a la verdad. Todas las naciones y todos los pueblos llegarán a reconocer a Jesús como el verdadero Mesías, el Mesías que, con una variedad de nombres en muchas religiones, todos han anticipado durante mucho tiempo en la ignorancia. Este es el claro testimonio de la profecía bíblica. Los acontecimientos de los años venideros en el Medio Oriente serán testigos de su precisión infalible.